Bueno, Demar, el tema de Italia se lo vamos a dejar a Andrea Merlo, que estará con nosotros dentro de unos minutos. Lo de Italia es muy importante. Las autocracias no resisten más. Dimos los ejemplos en nuestra nota editorial. Ni Irán, Y ni Rusia, ni Venezuela, ni Nicaragua. Todos los sistemas autocráticos están teniendo problemas y problemas graves con su población. Los mismos puede so- tener Gustavo Petro. Sí, diga, Ademar. solo quería, doctor Fernando, ofrecerle a la audiencia algunos apartes de las declaraciones más importantes que ha dado la ahora presidenta de Italia, Giorgia Meloni. De verdad es bien interesante escuchar su discurso y aquí tengo una enorme contrariedad con los medios de comunicación. Primera ministra, Ademar, perdón, te interrumpo, doctor Fernando. En Italia Perdón, hay perdón. presidente Sí, sí, sí. más primer ministro, sí. Ella en este caso, primera Eh, ministra. quiero que escuchemos qué es lo que ha dicho ella, pero además cómo los medios de comunicación por estas declaraciones la han rotulado de ser de extrema derecha y peor todavía, la han tratado de fascista. Escuchemos cuál es su discurso. Frente a este reto, no hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva Es la España! declaración que ha hecho quien ahora es la nueva primer ministro de Italia. Cuando hablaba de presidenta, es presidenta del partido Hermanos de Italia, fue ministra de Juventud en el gobierno de Berlusconi y presidenta de Giovanni Italia. La selección del Partido Político del Pueblo de la Libertad. Una mujer de clara tendencia de derecha, defensora de la familia, de la seguridad, del orden, de la justicia, quien es ahora la primer ministra. Y rotulada por algunos medios, inclusive en Europa, de ser fascista, como si eso fuera posible a estas alturas de la historia, doctor Fernando. Bueno, Andrea Merlo nos hablará del tema como lo habíamos anunciado, Demar. Andrea Merla, un jurista italiano, un analista geopolítico, experto en seguridad, estará con nosotros más adelante cuando terminemos al oído, tal como lo habíamos anunciado. Ganó entonces en Italia la derecha, no la extrema derecha, no el fascismo, la derecha pura y simple, la que quiere libertad, democracia, familia, religión, la que quiere los principios fundamentales sobre los que se ha instalado la vida en Europa y en Occidente. Bueno, vengamos a Colombia, Demar, donde tenemos que los invasores siguen creciendo, siguen aumentando los invasores de tierras. ¿Esto qué significa, por Dios? Las invasiones en Colombia van en aumento, doctor Fernando, y ya tenemos nuevas cifras y reportes que ha entregado la Defensoría del Pueblo a propósito del tema. Y es que las cosas no van mejorando en el asunto, dice el presidente Petro y dice el ministro de Defensa, que la gente tiene la posibilidad de pedirle a la policía que restablezca el orden cuando fuera perturbado en su propiedad privada en las 48 horas siguientes. Lo cierto es que no ha ocurrido. La gente está muy preocupada y ya se reporta inclusive algunas ciudades con ataques de ciudadanos a propiedad privada en ciudades, en pueblos, lo que es demasiado grave porque habíamos visto que esto estaba ocurriendo en el campo, pero ahora se traslada a las ciudades. Lo grave del asunto es que el ministro de Defensa estaba muy ocupado el fin de semana en visita
en visita en Venezuela con Vladimir Padrino, y la verdad muy poca atención le prestaron al asunto en Colombia, que es de la mayor urgencia. Pues, doctor Fernando, no sabemos qué va a hacer la gente. Sabemos que hay gente que se ha organizado para evitar pues que les invadan, y cuando digo evitar que les invadan es organizarse como comunidad, hacerle frente, quedarse parados y evitar que ocurra la ocupación ilegal. Lo cierto es que eso no será suficiente, evidentemente. El momento que damos esta noticia, se habla de más de 118 municipios afectados con invasiones ilegales en el país. 170 municipios es la cifra que tenemos nosotros de mar, que nos le dieron además ustedes desde allá, y que las invasiones pasaron de 485 a 570, con 170 municipios de todo el país afectados. Vea pues, en lo que pararon las invasiones en el Cauca, que es de las que seguimos hablando. Cindy Larrota nos habló de ellas en la mañana. Las invasiones en el Cauca. Siguen las invasiones creciendo en todo el país en 170 municipios. Sí, señor, 170 municipios, aumentando de manera dramática los hechos que se reportan, como usted bien lo señalaba, de 485 a 570 los hechos que se vienen presentando. Y lo grave de todo esto es el maltrato que han ejercido desde la extrema izquierda en Colombia, eso sí, la extrema izquierda, que han resuelto que la caravana de más de 60 camionetas de ganaderos y finqueros en el Magdalena estaban portando armas, y entonces iban en son de violencia. Nada más falso que eso. Triste de verdad que manipulen de esa manera para hacerlos presentar quién sabe como qué cosa, cuando lo que han hecho ellos es simplemente llegar al sitio. Bueno, hay noticias muy importantes, y lo que es con José Manuel Acevedo es con nosotros. José Manuel Acevedo es de esta casa. Aquí se hizo periodista, para decirlo con toda franqueza, y es uno de los grandes periodistas del país. Y Claudia López no lo trató bien. ¿Qué noticia tenemos sobre el particular? Creo que tenemos un problema técnico con Demar, doctor Fernando. Se ha caído las señales desde esta mañana de problemas de electricidad. En todo caso, Claudia López le respondió en tono muy poco amable a José Manuel Acevedo, que José Manuel Acevedo es por definición un hombre culto, tranquilo, un gran periodista, pero Claudia López arremetió en contra de él. De manera, Sí. pues, Lo que hizo Claudia López es muy grosero, porque no acepta que lo que tenemos en Bogotá, según la policía, que es la que lo ha afirmado, hay casas de pique, y no lo acepta, y es grosera. Habla de amarillismo cuando se trata del asunto en las noticias, como si fuera amarillista contar lo que está pasando en la ciudad. Escuchamos qué fue lo que dijo Claudia López en esa conversación con José Manuel Acevedo. ¿Y por qué cuando uno habla con algunas personas de la policía le dicen que sí hay casas de pique? No, porque alcaldesa? no hay. O sea, usted en no eso utilicemos, no se pone de acuerdo con la un lenguaje policía. amarillista, no es que no me ponga de acuerdo con la policía, que hay una sola versión. Sí. La de la policía, la fiscalía y la alcaldía tenemos la misma versión. ¿Y es cuál? En un caso, de esos 23 casos, los asesinaron en un sitio, donde además de asesinarlos, desafortunadamente los desmembraron y después los Bueno, eso es abandonaron. una casa de pique. No, eso no es una casa de pique. No, yo te pido que no uses ese amarillismo burdo para ganar rating. No es un amarillismo. Es amarillismo burdo. Porque una casa ¿Qué hacen en una casa no es como que hay una miscelánea. Desmembran a la gente? No, pero si me escuchas, porque si tú tienes tu propia versión, entonces te quedas con tu versión y terminamos aquí. No, yo pregunto y contrapregunto. Bogotá, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ha logrado ubicar casas donde se ha realizado el homicidio. Pues más claro no puede ser. Ahí tenemos la versión de la alcaldesa, que no permite que le pregunten, y la versión de las autoridades que hablan de las casas de pique en Bogotá. Aunque a la alcaldesa no le guste, esa es la verdad. Bueno, y era lo que faltaba. Marelén Castillo contra Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, candidato que fue a la presidencia de la República, senador por mandato de la Constitución, que resolvió renunciar al Senado. No lo puede hacer, Demar. La Constitución no se lo permite. Él verás incumple sus obligaciones y no asiste al Senado. Ese es otro problema, pero él no renuncia. A él nadie lo nombró senador, lo nombró el pueblo, la Constitución convertida en la representante del pueblo. Dijo, el que quede de segundo
ese que queda de segundo va al Senado de la República, ¿no? Y entonces ahora se le enfrenta a Marlene Castillo. ¿Cómo es esa historia? Pues a Marlene Castillo le han preguntado cuál es la situación y la relación que existe entre ella y el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, y lo que ha afirmado Marlene Castillo es que hubo muchas diferencias en el trabajo que se iniciaba de cara al Congreso de la República, que inclusive llegó en algún momento el señor Rodolfo Hernández a enviarle hojas de vida para que doña Marlene Castillo los nombrara en su unidad de trabajo legislativo. Asunto que no recibió bien, obviamente, la ex candidata vicepresidencial Marlene Castillo, quien quería tener su propio equipo de trabajo y no veía, a razón de que le estaba prácticamente debiendo la curula en la Cámara a Rodolfo Hernández, quien, dice ella, se había tomado esa libertad, y que ese tipo de roces no permitieron que pudieran mejorar la relación entre ellos dos, que terminó pues muy mal, con este tipo de comentarios por parte de ella en una entrevista recientemente a un medio de comunicación este fin de semana. De manera pues que Marlene Castillo, recuerden ustedes, era la candidata a la vicepresidencia en llave con Rodolfo Hernández, y eso ha terminado muy mal, y Rodolfo Hernández insistirá en su renuncia al Senado. Yo le insisto jurídicamente, de Mar, no puede renunciar, es un cargo que le da la Constitución. ¿Que renuncia a cumplir la Constitución? ¿Cómo es eso? Pues renuncia a cumplir con el mandato que tenía por parte de la ciudadanía, de esos más de 10 millones de colombianos que creyeron en él y en la señora Marlene Castillo. Lo cierto es que ya prácticamente estaba por fuera de la comisión primera, y pues irá a hacer campaña política de cara a las elecciones regionales para ser candidato a la gobernación. Lamentable, porque doctor Fernando, si él se va, no le da la gana de asistir, como efectivamente no lo hará, a las sesiones y al Congreso de la República, pues simplemente se pierde una curul de la Comisión Primera de Senado, que en este caso, obvio, era la curul de la oposición. La oposición se queda sin curul, digo la oposición que es la que sale según el estatuto de político en Colombia, la que sale de quien pierde las elecciones a la presidencia de la República. Lamentable, lo cierto es que... Déjeme insistir en el tema jurídico, de Mar. ¿Un senador de la República puede salir de candidato a una gobernación? Yo le pregunto. Puede, renunciando con tiempo, doctor Fernando, puede hacerlo. 12 meses antes de postularse. Pero es que él no puede renunciar. Él no puede renunciar, a él no lo eligió nadie. Es senador por mandato de la Constitución política. Y esa es una condición a la que él no puede renunciar. Es irrenunciable. Ahí le paro ese trompo en la uña. No puede renunciar. Porque nadie lo nombró. ¿Ante quién renuncia? ¿Ante la Constitución política? Yo renuncio ante la Constitución a hacer lo que la Constitución me ordena que sea. Me ordena que sea senador, no candidato a la gobernación de mi departamento. En mi opinión, no lo puede hacer. Usted verá cómo manejamos ese problemita. Interesante el debate, doctor Fernando. Él ha entendido que su curul, al igual que no es lo mismo, y aquí es digamos, la discusión enorme que ha habido en torno, inclusive cuando Gustavo Petro, porque Gustavo Petro fue senador 4 años en virtud del estatuto de oposición. Claro, y pudo ejercer ese mandato, y muchas veces hubo esa misma discusión. Bueno, Gustavo Petro no es el senador más votado de Colombia, como tampoco lo era Rodolfo Hernández. No se puede decir eso. Que haya votado 10 millones de personas por él, lo votaron para presidencia, no para que fuera senador. Pero les asiste el deber de cumplirle a la ciudadanía, porque se convierten en el líder de oposición. Y al no estar, el estatuto no prevé que haya ausencias del líder de oposición. En ninguna parte se prevé esa posibilidad de que quien está en la curul pueda renunciar a ella. Eso es cierto. Bueno, yo no veo por dónde pueda renunciar y ante quién pueda renunciar Rodolfo Hernández. Yo no lo veo. Es un mandato de la Constitución. El hombre será por 4 años senador de la República, asista o no asista, pase lo que pase, es senador de la República por mandato de la Constitución, no por una votación. El pueblo no lo eligió, él no estuvo en listas para Senado, él fue candidato a la presidencia, quedó en segundo lugar
por quedar en segundo lugar le corresponde ser senador de la República. Y no me parece que pueda renunciar ni que tenga ante quién renunciar. Ese es mi parecer. Bueno, en el Cauca se siguen presentando dramas por las invasiones de los indígenas. Eso es cada vez más delicado. Ya les decíamos a ustedes que hay 570 invasiones en 170 municipios, pero todo pasó en el Cauca. Y lo que está pasando en el Cauca es supremamente grave. Nos lo decían esta mañana, ¿verdad? Es muy complejo y de hecho me gustaría mucho que volviéramos a escuchar a Jimena Bastidas, que es la personera de Guachiní en el departamento del Cauca. Ella fue prácticamente secuestrada por los violentos que le robaron la motocicleta, que no es de ella, es de la entidad, de la personería. Y escuchen ustedes el relato dramático de lo que expresaba ella en momentos en que los indígenas del Creek les atacaron. Escuchemos. El día de hoy me llaman y manifiestan que los indígenas se tomaron otra vez la vereda de Llano de Taula. Como personera municipal de Guachené acudo al llamado de la comunidad. Estoy ahí con la comunidad precisamente en la vereda. Llegan los indígenas atacándonos, disparando. En ese momento se me llevan la moto. Queman 3 motos que tenemos en la parte de adelante pues, de una de las viviendas. Se me llevan la moto, yo les muestro el chaleco, les digo que por favor que no, que la moto es de la personería, que yo soy la defensora del pueblo, que yo soy representante de los derechos humanos. No les importó, en ese momento se agachan 3 de los indígenas y nos empiezan a disparar. Cogí uno de los niños que está en la parte de afuera de la casa. Ese grupo de indígenas se me llevó la moto, ¿sí? Es el medio pues de transporte. De verdad que nunca había vivido una situación como esta. No les importó que fuéramos representantes de los derechos humanos, que somos defensores de derechos humanos como representante del municipio de Guachené. Nunca había visto a alguien que nos empezara a disparar sin piedad. Bueno, ya la habíamos oído esta mañana, pero no está de más oírla por segunda vez. La defensora del pueblo de Guachené. Lo que está pasando con las invasiones en el Cauca. Los indígenas dijeron, de aquí no nos vamos y vamos a extender estas invasiones. De eso no tenemos noticia. Se ha mantenido estática la situación en el Cauca, ha crecido, han logrado desalojar a los indígenas de algunos predios invadidos. Doctor Londoño, tengo entendido que de la hacienda Apio fueron desalojados estos indígenas y por venganza llegaron nuevamente a la hacienda El Chimán para tomársela y salieron las comunidades afros nuevamente a enfrentarlos y a cuidar de los predios cañaduzales que hay allí. Esa es una guerra civil. Es una guerra civil porque la policía no existe y porque nadie está cumpliendo el deber que tiene de proteger a las personas en su vida, honra y bienes. Entonces, la gente se toma la justicia por su propia mano, lo que desde luego no es bueno. Estamos en vísperas de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya el INVIAS mandó para que revisaran técnicamente cómo estaba el puente Simón Bolívar. Parece que está bien, es decir, que va a resistir el gentío que va a pasar de Venezuela hacia Colombia. No creo que los colombianos están en plan de ir a Venezuela. ¿A qué? ¿A qué se va a Venezuela? ¿Qué les va a exportar Venezuela a los colombianos en estos momentos en que en Venezuela no hay nada, no hay con qué comer? Y alguna venezolana decía con mucha razón, en uno de sus cartelones decía, no tenemos, nos quitaron tanto, todos nos quitaron también el miedo, nos quitaron el miedo. Entonces en Venezuela no hay nada y no queremos balas sino comida, no hay comida. Me pregunto, ¿a qué van a ir los colombianos a Venezuela? Bueno, pero está listo el puente, ¿no? Está listo todo probablemente para que asista. Esto ha sido definitivamente gobierno especial el que tenemos. Han dicho que sí, han dicho que no, han dicho que sí, han dicho que no. Y ahora que no es oficial el tema, porque desde Casa no lo confirman,
se dice que sí, probablemente Gustavo Petro estará en el Puente Internacional Simón Bolívar, ahí en Villa del Rosario, con Álvaro Leiva y los ministros de Comercio y Transporte, Germán Umaña y el señor Guillermo Reyes. También con los representantes del gobierno de la dictadura, más bien de Nicolás Maduro, van a estar ahí cerca de Cúcuta, todos muy pendientes del tema de reapertura. Vamos a ver si se hace posible la presencia de Gustavo Petro, que se ha negado tantas veces. Pero, pues, por ahora, lo más reciente que nos indican es que sí va a estar el presidente Petro, a pesar de que se ha dicho tantas veces que no iba a estar. Bueno, ni quita ni pone que esté o que no esté. La apertura de la frontera, la amistad con el señor Maduro, que no la está pasando bien porque, como decíamos en nuestra nota editorial, a las dictaduras no les está yendo bien en el mundo. La dictadura de Irán, la dictadura de Rusia, la dictadura de Cuba no la están pasando bien. Claro que lo de Cuba ahora es un verdadero drama porque ahí está subiendo el huracán con destino a Cuba y eso sería sencillamente catastrófico, ¿no? Doctor Londoño, creo que sería un punto importante también tocar sobre la reapertura de la frontera con Venezuela. Creo que ahí tengo 4 puntos, creo que nos debería interesar, y es de que Venezuela debería pagar con interés de la deuda que tienen con Colombia. La pregunta importante, ¿cuál es la seguridad jurídica para hacer negocios en Venezuela? ¿Cuál es el riesgo teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos en Venezuela? Y también no podemos olvidar la expropiación del éxito que hubo en Venezuela. Bueno, expropiaciones aquí, expropiaciones allá. Muy bien, y tenemos un invitado. Que se había anunciado con bombos y platillos el aterrizaje de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana en Colombia. Y por temas de regulación, recuerden que Conviasa está en la mira de los Estados Unidos por temas de lavado y demás, pues no pudieron hacer posible ese aterrizaje de Conviasa en Colombia. Por lo mismo tuvieron que utilizar un plan B. El plan B será la aerolínea venezolana Turpial Airlines, que tiene autorización del Aerocivil para aterrizar en Bogotá el día de hoy, en eso que llamaron el vuelo simbólico, en la medida en que Conviasa no fue posible que aterrizara en nuestro país, o si no hubiéramos tenido serios problemas con los Estados Unidos, que precisamente los tienen en la mira. Muy bien. Y en un minuto estaremos hablando con Andrea Merlo, un gran jurista italiano, sobre este tema de las elecciones que se cumplieron ayer en Italia. Y las ganó una mujer que la llaman ahora de extrema derecha, como si fuera fascista o, pues no sé, heredera de Hitler. Entonces Andrea Merlo nos lo contará en un minuto. Ya estaremos con ustedes hasta ese minuto. Estábamos hablando al oído. 7:45 minutos.